significa ser afrodescendiente en Estados Unidos? En 2020, la pandemia mundial no fue el único acontecimiento que conmocionó al mundo. Los asesinatos de George Floyd y Breonna Taylor, afroamericanos que fueron víctimas del racismo sistémico y la brutalidad policial en Estados Unidos, provocaron un nuevo auge del movimiento Black Lives Matter. Las vidas negras importan. Los datos están ahí. La población afroamericana sigue estando desproporcionadamente afectada por la discriminación en ámbitos como la sanidad y la educación. Muchos no podían seguir callados. No se trataba simplemente de difundir la sensibilización antirracista y compartir las estadísticas, sino también de expresar lo que significa ser afrodescendiente en Estados Unidos hoy en día a través de una perspectiva personal. La injusticia llevó a Tarana Burke y Bryn Brand a crear una antología que diera voz a múltiples experiencias de personas negras en ese país a través del espectro de la homosexualidad, el trauma familiar, el racismo y la discapacidad. Todas estas historias responden a preguntas cruciales. ¿Cómo afecta aún hoy la supremacía blanca a sus vidas? ¿Con qué tipo de emociones tienen que lidiar a diario? ¿Cómo pueden las personas afroamericanas desarrollar su capacidad de resiliencia y sanar sus comunidades? Tener vergüenza puede hacer que las personas no se sientan merecedoras de amor y vínculos. Las comunidades negras han resistido y se han hecho fuertes a pesar de años de opresión y traumas. Por desgracia, fuerte a veces equivale a cerrarse en banda, negar y afrontar el dolor y las dificultades en solitario. Y esta fortaleza suele tener un coste. La vergüenza se ha convertido en el monstruo definitivo, que aísla a los estadounidenses afrodescendientes de sus comunidades y entre sí y los hace soportar el trauma una y otra vez. En las comunidades marginadas, la vergüenza suele volverse omnipresente y, por tanto, destructiva. Este resumen es una recopilación de las distintas perspectivas que dan vida a la investigación y a las cifras. A medida que sigas leyendo, conocerás la realidad de la comunidad negra desde todos los puntos de vista posibles, adentrándote en los relatos íntimos y reveladores de destacadas personalidades afroamericanas sobre el amor, la vergüenza, la pertenencia y la curación. Punto clave 2. El origen de la vergüenza. Ser el diferente no tiene ningún encanto cuando eres el único niño afrodescendiente en una escuela, en un barrio, en una clase o en un equipo deportivo donde predominan las personas blancas. Se traduce en un sentimiento simple: ser tú está mal. Así pues, la vergüenza surge como una fuerza aislante, que demuestra que no puedes pertenecer a las comunidades en las que participas. La terapeuta y escritora Prentice Henfield lo sabe muy bien. Sus padres pensaron que enviarla a un colegio alejado y predominantemente para alumnos blancos sería estupendo para su futuro. Sin embargo, esta decisión marcó el inicio de un largo camino de vergüenza y aprendizaje a la hora de disfrazarse para encajar. Para integrarse con los demás niños de la escuela, tenía que fingir que compraba en las mismas tiendas del barrio o que vivía en las mismas calles. Cuando sus compañeros la humillaban, haciéndole comentarios racistas o insultándola, aprendió a ignorarlos y a no mostrar ninguna emoción. Fue entonces cuando Henfield se dio cuenta de que ser diferente era una carga, por lo que debía ocultar su verdadera identidad. La vergüenza suele aparecer en la infancia, haciendo que uno se sienta indigno e inferior. Ese mismo sentimiento de rechazo suele empujar a los niños afrodescendientes a rechazar partes de su cultura y su herencia a una edad temprana. Por ejemplo, la escritora y conferenciante Lavia Jai Jones tenía un nombre diferente cuando llegó a Estados Unidos desde Nigeria a los 9 años, Ifeoluwa. Nunca se sintió fuera de lugar hasta aquel primer día en un colegio estadounidense donde nadie se parecía a ella ni hablaba como ella. De repente, pronunciar su verdadero nombre incomodaba a los demás, era demasiado. Por eso, cuando llegó el momento, se presentó en clase como Lovett, un nombre que acabó convirtiéndose en Lubie. Después, cambió su acento nigeriano y le pidió a su madre que le preparara sándwiches en lugar de comida nigeriana para comer. Ocultaba su auténtico yo, cansaba de explicar quién era cada vez que su identidad destacaba sobre el resto. La escritora y activista Kia Brown también vivió este sentimiento omnipresente de diferencia como niña negra con discapacidad. Aunque siempre aceptó su identidad negra, sabía que era diferente. Una vez una compañera de clase se burló de cómo caminaba cojeando, y el mundo nunca volvió a ser el mismo. La vergüenza irrumpió en su vida, la hizo sentirse indeseable y le robó la capacidad de soñar y de amar su cuerpo. Tia tardó años en recuperar la autoestima, independiente de la vergüenza que la sociedad proyectaba sobre ella.
Punto clave 3. Acepta tu legado traumático. Para muchos afroamericanos, el estrés en el que viven hoy se remonta a generaciones pasadas. Cuando el educador Sean Genoa fundó en los años 90 unos campamentos de verano para adolescentes afroamericanos como lugar de recuperación y curación, se dio cuenta de la cantidad de traumas con los que estos jóvenes seguían luchando. Cuando Sean les estaba informando sobre el TEP, trastorno de estrés postraumático, uno de los estudiantes respondió: "No hay nada post sobre el estrés donde yo vivo". Sean se dio cuenta de que su alumno había dado en el clavo. Estos jóvenes de color siguen viviendo y creciendo en entornos de estrés traumático persistente. Desafíos como la escasez de alimentos, la vivienda inestable y el acceso limitado a la atención médica contribuyen al estrés permanente. En respuesta a vivir bajo un estrés constante, muchos empiezan a cerrarse emocionalmente. La vida cotidiana les resulta demasiado dolorosa, por lo que aprenden pronto a anestesiarse y a disociarse de sus emociones. Al experimentar un trauma, intentan reprimir todos los sentimientos complejos, lo que hace que el estrés se consolide y permanezca en su interior. Así es como el dolor y la vergüenza no sanados forman patrones dañinos dentro de las comunidades y se convierten en una amenaza intergeneracional. La actriz estadounidense Laverne Cox recurre al legado traumático de su propia familia y se pregunta cómo superó su abuelo que le pegaran en una plantación. La realidad es que no lo hizo. Transmitió ese trauma a sus hijos y nietos. A falta de medios más adecuados para afrontar la situación, muchas familias negras estadounidenses ocultaron los recuerdos y las cicatrices de la esclavitud. En un grito de auxilio, la iglesia dominical se convirtió en un espacio de refugio para sucesivas generaciones. Pero la negación es solo una solución a corto plazo para el trauma generacional. El primer paso para la curación es reconocer todo el dolor no expresado que aún atormenta silenciosamente a la comunidad afroamericana. Ahí es donde empieza el proceso de curación. Se trata de desarrollar nuevas formas, más resilientes, de resistir la vergüenza y el trauma y crear entornos seguros para poner en común todo lo que antes se reprimía. Hablar de las emociones, ir a terapia y llevar un diario son los primeros pequeños pasos para iniciar esa conversación tan necesaria. ¿Sabías que? John Henryism es el nombre de una estrategia de afrontamiento a la que suelen recurrir grupos socialmente discriminados. Consiste en seguir adelante y esforzarse al máximo para conseguir sus objetivos, por mucho estrés que sufran. Este planteamiento puede acarrear graves perjuicios para la salud física y mental cuando el estrés se acumula. Punto clave 4. Cómo desaprender los sistemas que te oprimen. Como niño afrodescendiente que creció en el norte de Filadelfia, Mark Lamont Hill, futuro intelectual, sabía que no encajaba. Lloraba demasiado, era demasiado sensible y le interesaban los libros en lugar del fútbol, la pasión de los chicos normales. La sociedad le repetía una y otra vez que los hombres afrodescendientes debían ser duros y masculinos para sobrevivir. La presión de cómo tenía que ser y comportarse le agobiaba, así que aprendió de su entorno a hacerse pasar por uno más. Su padre era considerado por muchos el modelo perfecto de hombría. No mostraba ninguna emoción ni vulnerabilidad, era perseverante en las dificultades de la vida y mantenía a su familia. Y, por supuesto, nunca derramó una lágrima. Lo mismo hizo el joven Mark, reprimió sus impulsos de llorar, se dedicó al deporte y se convirtió en el verdadero hombre que todos esperaban que fuera. Así continuó hasta que un día, en la universidad, se matriculó por error en un curso sobre la mujer negra. Su percepción acerca de la hombría cambió al aprender cómo el patriarcado hace sufrir tanto a los hombres como a las mujeres negras. A la larga, la masculinidad tóxica perjudica a las personas de todos los sexos. Mark recordó de repente quién era antes de que esa imagen omnipresente de hombre afrodescendiente duro le atormentara, un niño pequeño y sensible. Tuvo que encontrar el camino de vuelta a ese niño, desaprender la vergüenza y aprender a ser alegre y libre de nuevo. Ser queer da lugar a otra categoría de discriminación para los afrodescendientes, que les hace tener miedo de mostrar quiénes son realmente. Tanto la homofobia como la hipermasculinidad van de la mano, envenenando a las comunidades afroamericanas con nuevos sistemas de opresión. Al igual que Mark, el galardonado escritor Yolo Robinson también aprendió pronto que era diferente. Como persona queer negra no binaria, todos estos sistemas le enseñaron a sentir vergüenza de ser quien era. Su padre era un militar con ideas muy definidas sobre la masculinidad, por lo que reaccionó con dureza ante las actitudes de su hijo. Su mensaje era: no eres lo bastante bueno.
estereotipos culturales de la virilidad impiden a los hombres ser emocionalmente vulnerables y entablar relaciones sanas. La vergüenza se convirtió en la voz interna de Joe, que persistió mucho después de que su padre se hubiera ido y le arrebatara el amor incondicional que merecía. Para él, luchar contra la vergüenza significaba aceptar quién era y resistirse a los sistemas de supremacía blanca y homofobia dispuestos a reprimirlo. Punto clave 5. La vulnerabilidad es poderosa. Entonces, ¿qué hace uno cuando el color de su piel le hace vulnerable y propenso a la discriminación? El racismo ha silenciado y desatendido la realidad negra durante mucho tiempo, haciendo que muchos se sientan atrapados en su situación. En nuestro mundo de privilegios, la vulnerabilidad suele ser sinónimo de debilidad. Pero a pesar de ese miedo, la solución sigue siendo la misma. La única forma de sanar es aceptarla. Debemos sacar a la luz la vergüenza destructiva que persigue a los grupos marginados, dejando espacio para la empatía y la conexión. Al fin y al cabo, las comunidades afroamericanas son vulnerables ante los sistemas que perpetúan la pobreza y la discriminación racial. Reconocer las consecuencias del racismo puede asustar, pero es el primer paso para descubrir tu vulnerabilidad emocional. Un enfoque centrado en la curación anima a los afrodescendientes a descubrir tanto su dolor como su alegría, compartiendo sus experiencias y sanándose a través de la conexión que encuentran. El daño experimentado por los afroamericanos es común, por lo que la curación también debe producirse de forma compartida. Si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Proverbio africano. La formadora de ejecutivos Sako Bethia insiste en que los afrodescendientes no tienen por qué ponerse a la defensiva cada vez que salen al mundo, sino encontrar formas de deconstruir la vergüenza y crear un espacio seguro para ser vulnerables. Estas son algunas ideas para empezar. Nombra a tu agresor. Cada vez que te encuentres con una injusticia, denúnciala. Aprende a reconocer y deconstruir todos los sistemas que te oprimen, ya sea la supremacía blanca, el patriarcado o la transfobia. Participa activamente en la comunidad, establece vínculos, cuenta tus vivencias y practica la empatía dentro de tu entorno. Construir tu propia narrativa puede sacar a la luz las desigualdades y validar tus experiencias. Aprovecha tu mayor propósito. La espiritualidad puede crear otro nivel más profundo de sentido a tu vida, a pesar de todas las dificultades que puedas experimentar. Exprésate creativamente. Muchos artistas afrodescendientes consiguen expresar sus experiencias en forma de letras, ritmo, colores e historias. Este enfoque crea espacios para que la comunidad se sienta escuchada, prospere y sueñe. Y lo más importante, ser vulnerable y reconocer tu trauma no significa perder poder. Al contrario, te motiva para aprovechar tu supervivencia y llevarla como una insignia de honor. En lugar de adoptar una mentalidad de víctima, te empuja a dejar de cargar solo con tu trauma y a descubrir el respeto y la fuerza que te aportan las dificultades que has vivido. Punto clave 6. Cuando tengas problemas, recurre al arte. Irene Ries no solo se considera una artista negra, sino también una activista visual. A través de su arte, destaca su identidad negra fluida. La expresión de Irene adopta a menudo la forma de collage, hechos con fotos de álbumes familiares y reinterpretados. Cree que esos recuerdos tienen un poder extraordinario y que ahondar en la historia familiar puede ser curativo para muchos. Al dar forma a la narración del pasado y el presente de su familia, está tomando las riendas de su propia historia. Y no solo eso, está rompiendo con el canon de la perspectiva blanca, la postura eurocéntrica que puede ensombrecer a las personas negras en las artes y los medios de comunicación. No hay nada malo en mí ni en el núcleo de lo que soy. Estoy desaprendiendo generaciones de daño y volviendo a recordar el amor. Lleva su tiempo. Joe Wakili Babensen. Para Irene, reflexionar sobre el pasado conlleva tanto dolor como empoderamiento. Gran parte de la historia de la diáspora africana se borró, la información se perdió y los antepasados nunca se encontraron. Pero al crear su arte, intenta restaurar y sanar esas partes perdidas de sí misma. La expresión personal se convierte en una forma de comunicarse con sus antepasados y de agradecer su existencia. Cuando se les negaban otras formas de expresión, los afroamericanos recurrían al arte. Sean Genoy se siente especialmente atraído por el blues, una forma musical arraigada en el sur del país. Este género único es una mezcla de cantos, espiritualismo y canciones de trabajo nacidas del dolor de los africanos esclavizados.
Lo que hace del blues una forma de arte tan poderosa es su proximidad a la vivencia personal. Sus letras y su ritmo permiten al cantante mostrar su vulnerabilidad y expresar su dolor. En cierto modo, encarna la experiencia negra y la plasma mucho mejor de lo que podrían hacerlo las palabras. Algunos tuvieron la suerte de encontrar su poder en las palabras. Para la actriz estadounidense Jessica Williams, escribir es una forma de terapia y un espacio seguro para hacer su versión más vulnerable. Únicamente cuando escribe puede abrirse por completo. Deja que las palabras salgan sin controlar ni planificar el proceso. El blog público de Jessica resultó esencial para superar el trauma. Simplemente sentarse, renunciar al control y escribir varias veces al día. La expresión personal se convirtió en algo necesario para sobrevivir y prosperar en su momento más oscuro. Conclusión. El racismo y la discriminación roban a las comunidades negras muchas oportunidades, pero sobre todo su alegría de vivir. Para los jóvenes afroamericanos, esas desigualdades estructurales crean entornos de estrés constante con los que han tenido que lidiar hasta hoy. Dejan poco espacio para la recuperación, la seguridad y la reflexión sobre el trauma que forma parte de su historia familiar. Pero a pesar de siglos de dolor, violencia y opresión, la alegría de la comunidad negra persiste. Derriba muros de vergüenza y abandono emocional y anima a las generaciones más jóvenes de afroamericanos a seguir viviendo. Esta población se encuentra en un camino de curación en constante avance gracias al amor, los vínculos y el poder inquebrantable de su vulnerabilidad. La buena noticia es que nadie está solo en este viaje, ya que el dolor colectivo exige una curación colectiva. Deconstruir los sistemas opresivos implica dar prioridad al cuidado personal y enfrentarse al trauma profundamente arraigado en nuestro interior. Al procesar sus emociones y su legado de traumas intergeneracionales, los afroamericanos reclaman su derecho a la protección, al amor incondicional y a la paz. Se enfrentan a las repercusiones de la opresión sistémica en lugar de evitar conversaciones difíciles al respecto. Con el tiempo, la sociedad verá la alegría de los afrodescendientes no como un concepto radical, sino como una parte inherente de su existencia, tan normal como cualquier otra necesidad humana. Prueba esto. Ser vulnerable empieza por uno mismo. He aquí algunas formas de iniciar el camino hacia la vulnerabilidad. En primer lugar, asume tu dolor y sé honesto contigo mismo. Revive tus experiencias pasadas para empezar a progresar positivamente en el futuro. Empieza escribiendo tu historia familiar para conocer el legado que te ha marcado. Intenta expresarte a través del arte cuando te sientas acorralado por el dolor o la vergüenza. Elige la forma artística que te resulte más natural y cuenta tu historia a través de ella, por ejemplo escribiendo, pintando o cantando. Si tienes dificultades para procesar tus emociones, plantéate hacer terapia o escribir un diario.